Hola, esto es Espacio Sin Censura, yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos esté escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. El día de hoy está con nosotros María Alejandra, que es artista menstrual. Y cuéntame un poquito de cómo empezó tu proceso, porque hemos visto mucho últimamente como este boom de la educación menstrual en general, ¿no? Como, no sé si decirle romantización de la menstruación, pero sí como acercarnos ya desde un lugar, no de odio, no de asco, sino sagrado, ¿no? De muchas cosas que se me hacen muy chido porque al final, alguna vez leí esta frase, no me acuerdo en dónde, si alguien de las personas que nos están escuchando sabe, una frase que decía que la sangre menstrual es la única sangre de la mujer que no se derrama a causa de la violencia y es a la que más se le tiene asco, ¿no? Y sí, la neta es que sí, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a recuperar este poder, ¿no? La belleza de los procesos naturales y biológicos que tenemos para conectar más con nosotras, ¿no? Y convertirlo en algo que no solamente te conecta a ti contigo y con tu cuerpo, sino que abre la puerta al linaje femenino, ¿no? Literal. Es eso. Y que se me hace bien bello, ¿no? Y en el momento que, bueno, tú y yo estuvimos juntas, o bueno, nos conocimos a raíz del proyecto de Mujer Despierta de Piel Canela, que es otro de los proyectos que tengo yo, y justo ahí fue donde descubrí tu arte y se me hizo precioso y ahorita que, bueno, ustedes no vieron esto, ¿verdad? Pero hace rato que estábamos acá como viendo las impresiones de tus obras y así, me hizo sentido, ¿no? O sea, no solamente el hecho de utilizar tu sangre menstrual para crear algo, sino los elementos que se despiertan con eso, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ha sido Sí, para ti esto, no? ¿Cómo llegaste aquí? sí. Bueno, sí estoy de acuerdo. Ahora en este momento hay este boom de la educación en salud menstrual, que Ujú, cuando yo comencé a pintar por allá en el año 2012, pues no se hablaba, aún estaba, era un tema con mucho tabú, muy invisibilizado. mm, Y durante muchos años pinté como en la cueva de mi cuarto, incluso mi familia no sabía, mi familia es súper católica, entonces ujú, esto, yo sentía sí estar contactando con algo que quizás era prohibido o como en ese terreno del tabú, que ujú. como mencionas tú, ojalá con este diálogo que estamos haciendo podamos ir un poco desentrañando el tabú de la menstruación y de pintar con sangre menstrual. Em, yo comencé a pintar cuando adquirí la copa menstrual Ujú, y tuve esta experiencia de ver por primera vez mi sangre en estado líquido, precioso, brillante, roja. ujú, em, y yo creo que eso me causó como un impacto a nivel de mi psique, que esa noche tuve un sueño caminando en un desierto órale. y veía un útero lleno de flores, de gemas, así. Ujú, Un sueño que me generó también mucho en sensación y visualmente, que al siguiente día cuando desperté, yo dije, tengo que pintar esto. Desde chiquilla siempre me ha gustado mucho la pintura y me mueven ujú. mucho las imágenes, me evocan mucho. Entonces dije, voy a pintarlo y me hice de unos óleos y comencé a pintarlo y mientras lo estaba pintando, estaba sangrando, dije, ¿por qué no lo pinto con mi sangre menstrual? Ujú, Entonces ahí fue cuando por primera vez comencé a experimentar con la sangre y a investigar un poco sobre cómo la sangre menstrual, sí, en nuestra cultura judio-cristiana, y dice en la Biblia, en muchos apartados, que maldito sea el que duerma con la mujer menstruante, y como todas estas frases y palabras que generan pues violencia simbólica y ujú. que se ha ido reproduciendo a través de los años. Y para mí, pues el encuentro con el arte menstrual, como ha sido para otras mujeres que he conocido, para mí ha sido un poco como una forma de comenzar a liberarme de todo ese contenido que se guarda a nivel inconsciente, de Claro. el asco, el tabú, como decías exactamente, de las mujeres del linaje que lo han vivido con vergüenza, de otras formas y comenzar a vivirlo de una forma distinta.
Ujú. Así comenzó. Ay, qué increíble. ¿Y Ujú. qué sucedió, no? Porque muchas veces cuando estás en estos procesos de meditación activa, como lo es el arte, la danza, ¿no? Que también tú eres bailarina. Ujú. em, Entra como, no sé, güey, entra un trip raro que no sé cómo explicar, pero nada más es como que te vuelves un canal, ¿no? Y empiezas a sentir un chingo de información que no sabes cómo explicar, pero sabes perfectamente cómo ejecutarlo por alguna razón. Y de Ujú. repente volteas y ya tienes algo como esto, ¿no? O sea, los, los iconos que utilizas, ¿no? En tus obras, vamos a hacer después como un desglose, ¿no? De cómo has hecho tu arte, pero es muy curioso, ¿no? Porque empiezas a entender cosas a través del desconectarte y conectarte a la vez, ¿no? Como Ujú. desconectarte de todas estas ideas que tienes sobre lo que eres, lo que tienes que ser o lo que son las cosas que te rodean y de repente voltear a ver lo que simplemente es en este momento presente y resignificar un chingo de cosas, porque esto es resignificar en su máxima potencia, ¿no? Ujú. Utilizar algo que ha sido tan invisibilizado, tan silenciado, tan castigado y ponerlo allá afuera como arte, ¿no? Que al final el arte, pues lo vemos como la representación de lo bello, de lo estético, ¿no? Ujú. Trae como una carga muy de, no sé, o sea, como hasta de élite incluso, ¿no? Como de Mm. muchas cosas que como artista de repente te invitas a ti misma a cuestionar, ¿no? Y dices como, ¿pero qué es eso? ¿Y qué quiero decir? Ujú. ¿Y qué representa realmente, no? ¿Y lo hago para gustar o para dar un mensaje o simplemente para ser yo? ¿O Ujú. qué ha hecho para ti esto, no? Sí, interesante eso que mencionas, que al comienzo yo decía: Esto es arte?". Me lo preguntaba porque para mí era algo más allá del arte y que Ujú, tiene que ver con lo que mencionabas al comienzo sobre el proceso creativo y ser un canal de algo que quiere nacer. Justo en un momento del ciclo, a mí me gusta pintar cuando estoy menstruando. Hay artistas que pintan con su sangre, que la guardan o la secan y pintan después. A mí me gusta pintar en este estado menstrual, ujú, que desde la ginecología natural, que la investigo, em, corresponde al arquetipo de la mujer anciana, sabia. real. Y si estamos en un momento de una sensibilidad particular y, y para mí estos últimos 10 años, permitirme experimentar esta sensibilidad ha sido también permitir que emerja esto eh, desde un lugar que incluso, o sea, es difícil de nombrar porque es un lugar que está antes de las palabras Ujú, y de ahí viene, yo siento, de ahí viene este arte. Em, entonces, pues es un momento del ciclo que estamos especialmente sensibles al mundo o al universo de lo simbólico. ujú, Y, por ejemplo, en mi experiencia de estar pintando, me he dado cuenta como justo antes de mi día 1 de sangrado, tengo sueños muy vivos, sueños lúcidos, sueños con mucha carga simbólica, que luego al pintarlos, pues ahí ocurre algo y que sí. también escapa también de la palabra, pero mucho como en la sensación. Y a este respecto, me parece interesante mencionarlo. Jung Ujú, menciona, él describe 2 tipos de creatividad, que es la creatividad psicológica y la creatividad visionaria. La creatividad psicológica es la que dice: "Voy a pintar esta taza, la delineo, la pinto", y viene desde un ejercicio consciente de lo que voy a hacer. ujú, Y la creatividad visionaria que viene de el lo que él llama el inconsciente colectivo. ujú, Entonces es como un proceso que ocurre por sí mismo, o sea, que la sangre por sí misma ujú, toma sus formas y toma sus caminos. Ujú. Entonces yo digo que el arte menstrual, como yo lo practico, como lo he practicado por los últimos 10 años, que también lo he hecho de la otra forma, de decir, quiero pintar esto, también lo he hecho de esta forma en la que simplemente
me presento a la hoja en blanco y dejo que aquello desconocido penetre en lo conocido a través de la hoja y a través de la sangre. Y esas son obras, por ejemplo, que no, aquí tenemos algunas, pero son obras que no tengo impresas, ni siquiera las tengo guardadas en un libro y para mí son muy sagradas porque he tenido experiencias con ellas que de repente son como postales al infinito. Ay, qué Y hermoso. sí, y luego regresan como con mensajes. Y sí es como un proceso, o sea, yo siento que ese momento de presentarse a pintar en un contexto que para mí es ritual, me gusta, digamos, poner una vela, los elementos, y esto lo he hecho de forma muy intuitiva porque al estar en contacto con mi sangre me he dado cuenta que, pues, que es algo sagrado, luminoso, que hay ahí que ahí hay que ahí hay memoria también, hay memoria de la Claro. humanidad, hay memoria del linaje, hay memoria de mis ancestras. He tenido sueños con ancestras también, estos últimos 10 años de estar pintando, conversaciones. Ha sido muy sanador estar en contacto con mi sangre y en el contexto pues de crear imágenes. Mm, entonces, a lo que va con esto es que para mí la esencia del arte menstrual, en ese momento de sensibilidad al universo simbólico, em, pues hace parte de este tipo de creatividad visionaria y nos Ujú, conecta a las mujeres con nuestra propia capacidad visionaria que todas tenemos. ujú. Y para mí eso es muy precioso. Ujú. Claro. Y aparte, tocaste muchos temas interesantes e importantes, ¿no? O sea, el conectar con la creatividad es conectar con la energía sexual en esencia, ¿no? Mm, Porque, pues, al final, em, esta energía que viene del chakra sacral, ¿no? De tu zona pélvica es 100% la fuente de la vida, mm, ¿no? Y la sangre es la fuente de la vida también. Y de pronto empiezas a ver de una manera distinta un proceso que por tanto tiempo fue como de tan desconectado, ¿no? Era, bueno, por lo menos no sé cómo tú lo viviste, pero mm, me imagino que viniendo de una familia católica, yo también vengo de una familia católica y fue como muy mecánico, ¿no? Ya, y entonces llega junto con tu menarquía, toda esta bola de información de ya eres señorita, ya eres mujer, pero más allá de eso no te dicen nada, ni qué ujú, significa ser mujer, ¿no? O qué significado le vas a ir dando tú a lo largo de tu vida, porque, bueno, personalmente para mí ha cambiado muchísimo, ¿no? Y se ha vuelto, pues, un tema de ternura radical, ¿no? mm, Interesante, pero también, pues, una parte de enfrentar, tomar y caminar diferente con el linaje, ¿no? ujú, Decir como, a ver, ya no es la misma historia de siempre de, te bajó, qué pena, ¿no? Y a lo mejor, pues, no sé, tu primera menstruación la tenemos alrededor de promedio 11 años, ¿no? Sigue siendo una niña, para empezar. ujú, Y esta niña entonces va con miedo al espacio público, no se vayan a enterar que está pasando esto, ¿no? Pero ¿por qué no se vayan a enterar? ¿No? ¿Y qué pasa en el momento que tomas esto, lo pones en una obra y dices, sí que se enteren, ¿no? Y ujú, no solamente de que esto pasa, que es natural y que es bello, aun cuando hay muchísimas mujeres que somatizan este proceso tanto que existen pues todos estos temas de endometriosis y, ¿no? Y mujeres ujú, que tienen periodos sumamente dolorosos y que tiene que ver 100%, yo estoy muy segura y he estado haciendo una investigación desde el lado de la sonoterapia, de cómo la desconexión con tu ciclo menstrual influye en cómo lo vives físicamente, ujú, que te duela, ¿no? Y a lo mejor tú eres una mujer que lo ha normalizado mucho más que otras mujeres en tu linaje, pero ujú, ese dolor ancestral, ahí lo cargas, ¿no? ujú. Porque al final sí, el útero es una fuente de memorias también, ¿no? Como tú Exactamente. dices, y estas memorias en el momento que despiertas, em, como esta curiosidad por tus procesos, salen, ¿no? Y me imagino que así llegas tú a los sueños. ¿O cómo ha sido para ti, no? La primera vez que soñaste con esto, ¿qué pensaste? Porque ha de haber sido como un
que acabo de vivir, Ujú. ¿no? La primera vez que soñé con qué. O sea, que empezaste a pintar, porque mencionabas, ¿no? Que Mm, empezaste a pintar con esto y de repente se destaparon muchos sueños como con mucha información de sí, hacia este lugar, ¿no? sí, sí, sí. Y especialmente cuando he tenido muchas etapas en los últimos 10 años de la pintura. Ajá. Y en una de ellas ha sido este proceso de anotar día a día mis sueños y luego, al final de mi ciclo, leerlos todos, subrayar elementos que se repiten, empezar a encontrar como, a ver, la Guau. sinfonía de este ciclo, por dónde va. Ujú. Y, y de ahí comenzar a armar una composición tipo collage de los sueños. Y me ha pasado, por ejemplo, también he tenido como esta intención de evocar sensaciones, o sea, de Ujú. pintar hasta evocar cierta sensación, que es lo que yo creo es el hilo que luego permite que esta pintura también vuelva y le dialogue con Ujú. el mundo interior y luego emerge una pintura y es como un diálogo. Ujú. Em, Algo que quería decir sobre lo que tú mencionabas de este espacio, em, de este centro creativo, Ujú. em, es que sí, es la energía, es la fuerza de la vida y es la fuerza de la vida que no se puede separar de la muerte. Mm. Porque la sangre menstrual es sangre de vida y es también sangre de muerte, o sea, es sangre que está viva. No sé si has visto estas investigaciones que están haciendo con las células madres Sí. mesenquimales, que se pueden diferenciar en cualquier otra célula y ahorita se está utilizando mucho la sangre menstrual en investigación biomédica. Ujú. Por eso mismo, porque sangre que imagínate, o sea, es lo que se va a convertir en la placenta que va a alimentar la posible vida que se conciba. Y a la vez es sangre de muerte porque representa la vida que no, pues que no surgió dentro del Ah. útero. Entonces es sangre de vida, sangre de muerte, sangre que está en un espacio liminal Ujú. y en un momento en el que estamos, como te decía, como con esa sensibilidad del universo simbólico. Es un momento que incluso las culturas originarias lo han descrito como aquel momento en que el velo entre em, los dos mundos se hace más delgado. Ujú. Entonces aquí ocurre como este permear de, puede llamarse estos dos mundos como el mundo del inconsciente, el mundo de lo consciente y este permear de lo inconsciente a lo consciente. Y Ujú. es así entonces como yo creo que pues ocurren estos sueños. Últimamente he estado investigando, yo estudio la psicogenealogía Ujú. y he encontrado como, pues claro, sí, esto tiene sentido, porque me ha pasado estas experiencias con mis sueños, con mi linaje, con mis ancestras. Eh, pero al comienzo cuando empecé a pintar era todo muy silvestre, o sea, no sabía qué estaba haciendo, pero a la vez pues lo sabía, sabía exactamente. Lo último que me pasó, por ejemplo, con este performance que tuve ayer, Mm. que se llama Espiral Quetzalcóatl, es que mi última pintura fue un círculo y aquí hay un Quetzalcóatl porque estuvo llegando y muy loco que luego terminó aquí en la Ciudad de México danzando en esta puesta en escena que habla del tiempo circular. Y yo creo que también estar en contacto con la sangre nos permite entrar en ese tiempo circular, porque Ujú. venimos muy condicionados al tiempo lineal y al ideal de progreso, al ideal de crecimiento capitalista, que nunca hay una bajada. Y creo que los cuerpos de las mujeres, y con lo que tú hablabas sobre pues, qué significa, o sea, los cuerpos de las mujeres yo siento pertenecen a otro orden simbólico Ujú. o a otra armonía simbólica, me gusta más llamarlo así. Em, y yo creo que sí, pues encarnamos esto, los ciclos de la vida, Claro. que hay una subida y que una subida implica una bajada y una emergencia. Ujú. Entonces es también como empezar a entrar en ese tiempo circular, así se llamaba la obra de ayer, en ese tiempo circular en el que ocurre también la sincronía. Mm. Entonces he tenido experiencias en las que ciertas pinturas se manifiestan luego de varios meses y llega un mensaje y dentro de la pintura hay como respuestas o como diálogos
en un tiempo que no es, o sea, que no es una línea, es como una espiral que se va moviendo. Ha sido entrar dentro de esa espiral en los últimos 10 años. Ujú. Es muy bonito. En qué parte, cuando hablas de esta parte circular, retomamos también lo que es el ciclo en sí mismo, ¿no? El ciclo menstrual. O Ujú, sea, creo que es que todo en la naturaleza está muy cabrón. Tiene demasiada información sobre lo que es la vida, pero tú vas como, no sé, o sea, como los caballos así, con la mirada como muy enfocada hacia algún lado y se te olvida este panorama general de, a ver, o sea, ¿qué me dice sobre la realidad, la naturaleza misma, que es la que me trajo aquí, ujú, ¿no? ¿Y qué me dice sobre mí, los procesos de mi cuerpo? ujú. Y entender eso para conectar contigo, uf, qué poderoso, ¿no? Y a veces hablo de estas cosas y digo, obviamente yo sé que tú entiendes, ¿no? Y cómo conectas con esto, pero digo como, Ujú. güey, la gente ha de decir como, ya, o sea, se lo botó, ¿no? Se comió 18 hongos en este momento antes de grabar. Pero, güey, es muy real, o sea, las veces que yo he visto, tanto yo misma como alguien a mi alrededor o guiando, acompañando algún proceso de algún tipo introspectivo, en el momento que Mm, conectas con tu propia naturaleza, con la naturaleza que te rodea, ujú. entiendes lo que sea que tengas que entender, lo que sea que estés buscando en este momento, nada más es observar, ¿no? Esto que dicen de las salidas hacia adentro, pues sí, Mm, muchas veces, ¿no? Porque estás como tan metida en el mecanismo de la vida diaria, ¿no? Y de este esquema capitalista en el que vivimos, y que a menos que te vayas a vivir a una sierra, a vivir de lo que siembres, no vas a escapar de esto, ¿no? Y para ujú. mí, creo que parte del gran despertar colectivo que a través de este tipo de cosas nos estamos sintiendo invitadas, invitados, invitades, pues es llevar eso aquí, a lo que está aquí, a la realidad que habitas en la tecnología, en el capitalismo en el que vives. Sí, chin, ¿sabes? Así. Aquí te Sí. tocó y hay muchas cosas que puedes tomar de aquí y no es pelearte, ¿no? De la misma manera que no es pelearte con tu propio proceso y a lo mejor nada más recibir esa información. Qué interesante lo que dices Ujú, de, de ir anotando lo que sueñas para poder como hacer un esquema general de qué me quiso decir este ciclo, ¿no? Y ujú, hay algo que yo llamo como la espiral del progreso, mm, em, que no sé si exista o no, yo le puse ese nombre porque así se me hizo más fácil entenderlo para mí, pero en este camino de autodescubrimiento, que implica mucho también observar tu ciclo menstrual y todo esto, porque al final es ver lo que viene desde lo más profundo de ti física y ujú, energéticamente, ¿no? Pero ver cómo en la vida de repente te vuelves a encontrar en situaciones muy similares y crees que estás retrocediendo, pero en ujú, realidad es la vida llevándote al mismo lugar para ver qué haces. Si te ujú. regresas a la espiral hacia abajo o si sigues hacia arriba, vas a volver a pasar por ese mismo lugar, ¿no? Pero vas Sí. a estar a una altura diferente siempre. Entonces, tú decides si es como un poco más abajo, un poco más arriba. Nada es ni Ujú, malo ni bueno, solamente como qué cañón lo que hacen los procesos y el darnos chance de conectar con esto y no juzgarnos, porque me imagino, no sé cómo fue para ti, ¿no? La primera vez que tomaste esa copa y viste, para mí fue muy impresionante, o sea, sí. cuando empecé a utilizar yo la copa menstrual, em, para empezar, o sea, es meter tu mano, ¿no? En un lugar Ujú. donde te dicen que no lo metas a menos que sea o para el placer de alguien más O para el médico, o o para para el ajá. medio, sí, O sea, no para no uno. no es como para, sí, ni modo, o sea, y ni siquiera ni modo, ¿no? Pero así lo piensas en la Ujú. primera vez muchas veces. Y sale tu mano llena de sangre y es Impresionante. impresionante. O sea, sí es como murra, por lo menos en mi proceso, no sé si para ti, pero sí fue como un wow, o sea, ¿qué es esto? Una combinación de pensamientos y de sensaciones como tu memoria energética diciendo, Sí. claro, esto es muy normal, Ujú. y tu memoria social diciendo como, lávate las manos, ya, ¿no? Tira esto, que Sí. nadie vea, que nadie, o sea, y de pronto vemos esto y lo tomas de una forma diferente y haces algo con eso, ya no solamente es, ya lo veo y no me da asco, ¿no? Que para mí ya Ujú. es un paso increíble, impresionante en una sociedad que nos enseña a odiar nuestro cuerpo y nuestros procesos.
pero de pronto volteas y dices, qué hermoso, ¿no? Ya, yo hoy por hoy veo eso y digo, no sé, lo que sea que hagas, ¿no? Hay morras que se hacen mascarillas, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, lo que sea, pero sucede, ¿no? Existe el arte menstrual, hay muchas morras, yo de repente se los echo a mis plantas, ¿no? Y de repente ves cómo es que neta todo sí, todo lo que ya estaba aquí antes de que decidiéramos qué queríamos traer, ¿no? Está aquí por algo, ¿no? Y tiene un orden y una sincronía perfecta con toda la naturaleza que hay Sí. a tu alrededor. Y qué paz como poder hacer esto y ya no sentir rechazo, porque al final, pues, es una forma de rechazarte a ti, y el rechazo hacia ti va a impregnar en tus relaciones interpersonales, en la forma en la que te mueves, incluso en tu postura, Sí, ¿no? es que es rechazar a la vida, Ujú, rechazar la sangre menstrual. Y en la cultura capitalista de muerte que vivimos, pues es lo que, bueno, no quiero decir como lo que impera, porque no quiero rendirle lealtad a este sistema. Yo creo ujú, que a través de la creación, o sea, que podemos crear otras formas de ser mujer en el mundo, de vivir nuestros procesos, ujú, que para mí no es una cuestión de subversiva, o sea, lo es y no lo es, o sea, tan subversiva como son las flores que emergen del pavimento, así, que no ujú. quieren ser subversivas, pero ellas simplemente son Exacto. y no pertenecen a este orden masculino del falo eh, patriarcal y emerge, pero digo, yo hago mi arte un poco desde ahí y me parece como importante enunciarlo, porque em, he visto que se nombra mucho el arte menstrual contra el patriarcado y yo creo que para mí mi proceso no está en contra de algo, o sea, no le rinde lealtad al patriarcado. Ujú, Quería retomar ese puntito que decías tú sobre la naturaleza, que la naturaleza, o sea, la naturaleza es esto, está aquí el micrófono, ujú, es el pensamiento que tomó elementos materiales, los puso juntos y aquí emergió y como vivimos en este paradigma de la disyunción de la sociedad y la naturaleza y yo siento que necesitamos un poco entrar y estamos en esta generación, yo creo que estamos como comenzando a integrar y a darnos cuenta que la naturaleza es lo que nos rodea y como en las culturas originarias las personas miraban el viento, observaban el fluir del agua y el fluir del fuego y de los elementos, tú que trabajas con los elementos ujú, así, los observaban para ver cómo sería el día o estas cosas. Nosotros también podemos, digamos, con lo que vemos afuera en la calle. Hay un trabajo muy bonito de Elizabeth Horowitz, ella es una psicogenealógica de Francia y ujú, ella habla del pensamiento originario y es algo que es inherente a ser humanos. ujú, Mm, entonces, pues digamos que con este trabajo de observación, no solamente de lo que tú hablabas del mundo interior, de los sueños, sino también el trabajo de observación del entorno y darnos cuenta que estamos ubicados, pues sí, que somos parte de la naturaleza y que la naturaleza también habla en el número que pone la combi ujú, y como, o sea, nos está hablando todo el tiempo, este universo de lo simbólico está presente y como si empezamos a prestar atención y a observar un poco más, creo que eso también me ha enseñado mucho el arte y en general las artes visuales pues, enseñan mucho sobre la observación, la atención. Se puede incluso como recolectar información de lo que va ocurriendo en mi vida, de lo que voy viendo en el día a día, de símbolos que aparecen, no sé, como ujú, si te ha pasado de un animal o algo que llega y que ujú. llega como con un mensaje así súper contundente y comenzar a notarlo, eso es un poco lo que yo hacía al comienzo y fue una época muy, muy hermosa de pintar lo que me ocurría del día a día y me di cuenta que esto del día a día tan ordinario en realidad había pues mucho tesoro y habían cosas Ujú, que son pues divinas. muy bellas. Ujú. Y hablabas un poco en esto de tu proceso, ¿no? Cómo en la simbología, y a lo mejor también en la forma, ha, ha cambiado, ¿no? Tu proceso, a lo mejor en los símbolos que utilizas dentro de tus obras, Mm, ¿no?
¿Qué has Sí. descubierto de ti a través de eso? Pues, Porque pues así mira, como, no sé, el periodo azul, ¿no? O sea, como que todo el mundo tiene sus épocas. sí, yo creo que tuve una época de mucho desagüe, de memoria del linaje, de Ujú, las mujeres de mi linaje, y pintaba cosas un poco, o sea, mis sueños eran violentos, o sea, había mucha ujú, violencia en mis sueños, porque imagínate de ujú, dónde venimos, ¿no? Y ahí de dónde yo tengo, pues mi historia familiar es muy fuerte, un país en guerra y machista lo que da, y bueno, ha sido como un proceso de desagüe y de integración de toda esta memoria y hasta ahorita yo siento, y qué bueno, hasta ahorita yo siento, empiezan a emerger otras cosas que ujú. hacen parte, yo creo, de ese otro gran infinito, que es el infinito de lo femenino, Ujú. y como con sueños con mucha armonía, con mensajes. Mm, Como ya no tanto esto que te decía antes de, de, Ujú. de la violencia y el desagüe, sino como un agua fresca que llega, algo así. Sí, Ujú, qué hermoso. Porque justo lo que veo yo ahorita, bueno, quienes nos estén viendo en video van a mm, poder apreciar, si no, vayan a checar su Instagram porque neta, tiene cosas muy bellas, de verdad estoy muy enamorada de tu obra. Pero veo muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del moth, ¿no? O sea, como de que ¿cómo les llamamos? O sea, palomillas, puede ser, es que no sé ujú, cómo en en español. español, las moths. Pero bueno, Son mariposas nocturnas, ajá, las mariposas de mariposas la noche. nocturnas. Pero como que no es esta mariposa que despliega sus alas en color, ¿no? Y entonces genera mucho De rechazo. hecho, sí, ¿no? Ajá, o sea, la gente ve una mariposa nocturna, ¿no? Si tú alguna vez te has levantado y de repente ves, porque normalmente están en las esquinas, ¿no? Como que duermen ahí en una esquinita en el techo y de repente ves y la gente les tiene miedo. Pero ven una Sí. mariposa monarca y dicen, ah, qué hermoso, ¿no? Ujú, Entonces, la dualidad que hay en eso, ¿no? Y en la vida en general, y veo, no sé, en esta que está acá, como una balanza, ¿no? Aquí arriba una mujer con una balanza. ujú. Es curioso cómo cada quien interpreta, ¿no? Tú pintas una cosa y yo seguramente veo algo Sí, diferente, todo el mundo ve algo diferente. ¿no? Y todo esto dentro de una vasija que al final, pues es esto, pues no sé si a lo mejor estás pensando en esta parte de agua fresca, ¿no? Mm, No sé, no sé, ujú, literalmente estoy interpretando lo que llega a mí, pero veo muchos elementos de la naturaleza, ¿no? Em, Figuras aladas, ¿no? Con alas y las alas son libertad, muchas ujú. veces, ¿no? A menos que como que Libertad femenina. ajá, Esto. Ujú, y bueno, también muchas referencias como al útero, ¿no? ujú. Plantas. ¿Qué más has utilizado, A por ver, te, ejemplo, en esta que te está quiero acá? platicar sobre esta porque Ajá. está. Ay, es que hay unas que son para mí tan, como que tienen no sé, como que están vivas. Ujú. Y esta en particular, por ejemplo, esta fue de un ciclo en el que tuve un sueño con mi abuela materna, Órale. y mi abuela materna ha sido un poco hermética porque ha tenido una vida, pues, Ujú, difícil, entiendo, como te puedo compartir, y yo siempre he tenido una curiosidad de saber qué ha ocurrido ujú. dentro de mi linaje. A ver, la voy a tomar. Entonces, en esta yo estaba pintando justo aquí estas, esto es como unas cadenas de ADN que Órale. hacen referencia, pues sí, a esto que traemos en el cuerpo, en el ADN, en el ADN mitocondrial. Estos que a la vez son alambres de púas. Y justo cuando pinté en este ciclo, Ujú. tuve un sueño en que mi abuela me decía unas palabras, y estas palabras en un idioma extranjero. Me dijo Okey. unas palabras que luego, ya buscando en Google, Ajá. ahí encontré la traducción y dije, neta, ¿qué significan? Guau, que te acordaste Alambre. del diálogo. Sí, sí, sí. O O sea, los sea, sueños es una práctica. ujú. Ajá, y me acordé y tengo mucho también de soñar sonidos. O sea, soy como Mm, muy auditiva en mis sueños. Y me okey. dijo estas palabras que luego cuando las busqué y las traduje y estaba pintando estas hélices de ADN, traducen rabia. O Traducen alambre de púas. ajá, Y ella me dice como, pues sí. este es nuestro apellido, me dice una palabra en francés y significa rabia.
y mientras estoy pintando este alambre de púas, encuentro que estas palabras que me dices es esto, o sea, no sé si Ajá, ajá. lo vuelvo a explicar. Es como, Sí, sí. Veo aquí, por ejemplo, también un gallo. También el gallo siento que a veces es como este enojo, ¿no? O sea, como el orgullo será. el orgullo puede ser también. Bueno, no sé, tú me puedes decir mejor que yo porque tú lo pintaste, pero em, Esos son simplemente elementos que han surgido en los sueños y para mm, mí esta pintura es muy querida por la historia que tengo aquí con mi ujú, abuela y con esta sincronía de cómo es posible que podemos soñar palabras en un idioma extranjero. O sea, es una palabra en francés que no lo hablo y me ha pasado también con otros idiomas y órale, es como que es que entramos en contacto con el inconsciente colectivo ujú. y ahí está todo, o sea, ahí está la memoria de la humanidad. Y luego aquí otra vez me pongo como lo que decías de, ay, cuántos hongos se comió esta morra. Yo sí, Siempre es pasa, real, ya o sea, pasa. acostumbradas estamos, creo. Yo hablo como muy desde mi experiencia, de mi biografía, Sí, sí, no sí. sin imponer nada de que, ve y pinta y vas a soñar con tu abuela, para nada. O sea, yo hablo Sí, de sí, lo que me ha sí. pasado en los últimos Órale. 10 años. Pero Y las vemos. manzanas también, son unas manzanas, Ajá. también tienen mucho poder, Y yo mucho símbolo, siento. ¿no? Literal o sea, no sé, bueno, no sé si lo pensaste tú así, pero la manzana representando el pecado en la religión católica, En la religión católica sí. ¿no? Pues sí, es que luego Y tenemos los significados súper tergiversados. Por ejemplo, esto que sí. decías de la mariposa Ujú, nocturna, ¿por qué nos genera rechazo? O sea, hay algo generalizado que también hace parte de ese inconsciente colectivo que claro. nos hace rechazar eh, la sangre menstrual o la mariposa nocturna. O sí venimos como con ese condicionamiento y también los mitos están muy condicionados. Los mitos, este de la manzana, que en realidad está representando el conocimiento. El Ujú, conocimiento es el pecado. Entonces sí, creo que ahí hay mucho por cada quien desde su propia experiencia, yo diría, poder crear nuevos significados o poderse relacionar con los símbolos de una forma diferente. ujú. Ujú. Me encanta, de verdad, o sea, siento que son Mm, el tipo de obras que puedes ver horas e incluso lo puedes dejar de ver un rato y vuelves, es que eso me pasa todo el tiempo. ¿no? Vuelvo y O me, sea, me encuentro vuelves con a verlo y algo. dices de que Sí. esto es algo muy diferente a lo que en un inicio yo pensé que era, ¿no? En este momento, y luego regresa a hacer lo mismo de originario, yo qué sé, ¿no? Ujú, ujú. Em, Es por esto que decíamos, yo creo, del tiempo circular o de la ujú, espiral que tú hablas, que regresamos a lo mismo, pero es lo mismo diferente sí, y encontramos algo nuevo. Ujú. ajá, qué hermoso. Y en este momento, ¿cuál dirías que es el discurso que trae como esta etapa creativa para ti en cuanto a tu arte? Es que ponerlo en decir un discurso me parece que es como encerrarlo en una cajita y no Ajá, creo que quepa en una cajita. Eh, pero sí hace parte, en este momento, yo creo que estoy nuevamente como ingresando en este tiempo de Kairos, como ese tiempo divino, o sea, el tiempo de ujú, Kairos, el tiempo de Cronos, en ese tiempo de Kairos y de encontrar como los regalos de mi linaje. O sea, mm, venimos con historias de dolor, pero también venimos con un chingo de regalos y de cosas hermosas que han sí, vivido nuestras abuelas, de sus talentos, y es que de ahí yo siento, de ahí cargamos todo claro, como la memoria, em, de donde puede surgir la resiliencia, de donde puede surgir eh, mucha creatividad, muchas formas distintas de hacer. Ujú. ujú, Yo creo un poco por ahí va este momento, pero mira, quién sabe, o sea, es como una espiral nuevamente, no puedes sí, decir ahora estoy en la época de no sé qué, sino que tal sí, vez vuelva y retorne o necesariamente, ¿no? A otro ujú, momento de desagüe de memoria. Ujú. ujú. ¿Y qué ha hecho como para, no sé, o sea, no sé si creo firmemente en un propósito único de del ser humano, o sea, individual, ¿no? Así de que tu propósito de la vida. Pero, ¿qué ha hecho para ti como en cuestión de propósito, de motivación o de Mm, de motor? Puede ser, ¿no? ujú. Em, poder
poner esto afuera, literal, ¿no? Ujú, Afuera en un espacio donde cualquiera se puede cruzar con esto y recibir lo que sea de información que tenga que recibir, porque al final ujú, todo el mundo es intérprete desde su propio contexto. ujú. Yo creo que esencialmente me ha ayudado a encarnar mi propio sentido libre de ser mujer en el mundo. Ujú. O sea, de encontrar mi lugar, encontrado mi expresión auténtica, y eso ya es muchísimo. Total. Mm, ¿Y qué era lo otro que decías? Sí, eso, o sea, como, ¿qué es ser mujer para ti en el mundo? ¿No? Porque es la segunda vez que lo mencionas y digo, me pregunto, Mi ¿no? sentido de libre de ser mujer en el mundo. Pues Para yo ti, creo que ¿qué tiene es? mucho que ver con esta capacidad visionaria. Mm, Ujú. y de crear. De sí, este ser un cuerpo creativo. Em, Creo que el cuerpo de las mujeres ha estado condicionado con este discurso de la reproducción, del cuerpo al Ujú, servicio de la reproducción. Y esto es algo que, por ejemplo, abordo en mi trabajo de maestría y hablo del cuerpo de las mujeres como un cuerpo y el ciclo menstrual y de la fertilidad como un ciclo creativo, creador. Ujú. ujú, mm, hermoso, Por ahí va la respuesta. me encanta. Y pues muchas gracias, María, por haber estado aquí. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden ver más de lo que has creado? Bueno, ahorita estoy en el proceso de colgar mi página web. La tuve que Ujú. bajar, ahora la estoy rehaciendo y la podemos dejar, ¿no? En la descripción, la Sí, página yo web. les dejo siempre el handle Sí, a tus redes. estoy comenzando un proyecto de exploración compartida Ajá. y al que estoy invitando mujeres que quieran también explorar en colectivo como estas otras narrativas de la sangre, un poco también indagando en la mitología, indagando en los mitos, indagando en la propia biografía, que es donde yo creo tenemos toda, o sea, es como el veneno del cual se puede destilar Ujú, la medicina. O sea, traemos mucha, yo creo, medicina en nuestra propia biografía, en nuestra propia historia. Y es un proyecto que estoy comenzando que se llama Mujer Atávica, como haciendo referencia a la memoria antigua. ujú. Y bueno, pues podemos dejar ahí la descripción. Ujú. También mi Instagram, lo dejamos ahí. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? Estoy como Maleja Ujú, Fura, okey, es mi Instagram. Maleja Fura. perfecto. Pues muchas gracias, María, por haber estado aquí en A este ti, muchas espacio. gracias. Qué hermoso. Si quieren ver más sobre su arte, yo les dejo el handle para que vayan a ver todas sus redes y sus proyectos. Si les gustó este episodio y llegaron hasta acá, les agradezco muchísimo. Vayan, compartan, sigan, hagan que llegue a los oídos indicados si es que resonó con ustedes o conocen a alguien que pudiese resonar. Y pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Bye, bye. Gracias, Pamela. Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Tabulba.